Vamos a orar para poner y poder avanzar en todo lo que tenemos para el día de hoy. Silvano, ¿por qué no has presentado evaluación, mi corazón? Ojo con eso, creo que está hasta esta semana. Pilas, porfa, bueno. Bueno, estaba mirando aquí una cosita. Bueno, vamos a orar, mis Es amores. porque no me deja entrar A a la la plataforma. plataforma y sí. Sí, sí, yo te lo voy a Li- mandar. Listo, mi Silvano. Porfa, hasta verificas eso. Ya creo que toca como con Dianita para que verifiques a ver qué pasó. O si algo me escribes, por favor, por el WhatsApp, por el interno, para que no te me vayas a quedar por fuera. ¿Listo? Para que lo tengas en cuenta. Es que justamente me están escribiendo unos estudiantes que tampoco han podido ingresar. Espérame un segundito, acá ya se lo paso para que puedan irles habilitando porque creo que se cerraron que algunas plataformas, entonces bueno, vamos a ahora, mis amores, vamos a pedirle, a darle gracias a Dios, a pedirle que nos oriente en todo lo que vamos a realizar. Ahora, amado Señor, en esta mañana queremos acercarnos a ti para glorificarte, bendecirte, Padre, darte gracias por todas las cosas maravillosas que tú nos das, Señor, por la oportunidad cada día de aprender, de recibirte tu palabra, recibir conocimiento para crecer no solamente en estatura, sino en sabiduría, Señor, de todas las cosas que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, en las diferentes áreas de conocimiento, matemáticas, sociales, ciencias, lenguaje, y que asimismo, Señor, podamos cumplir con cada uno de los compromisos de las tareas que tengamos, Señor, sabiendo que cada cosita la debemos hacer como para ti, Señor. Que seas tú glorificándote en nuestras vidas, manifestándote, Señor, y que seamos ese reflejo de tu amor profundo hacia nosotros, Señor. Queremos poner delante de ti, Padre, las peticiones que hay en cada corazón. Ayúdanos a cada uno conforme a nuestras necesidades y a tu perfecta voluntad, Señor. Derrama fortaleza, derrama prosperidad sobre cada hogar que necesite, Señor, para poder tener todas las cosas diarias que se necesitan. Derrama salud, Padre, sobre quien también está pasando por situaciones de salud. Da seguridad, paz y tranquilidad, Señor, sobre tantas cosas que están pasando de violencia aquí en Colombia. Tú siempre estás a nuestro lado, Señor, danos esa fortaleza para seguir adelante en cada cosa que necesitamos, sabiendo que todo se hace conforme a tu perfecta voluntad. Te queremos pedir tu orientación y tu ayuda en este nuevo ciclo que comenzamos, Señor, este nuevo módulo, este nuevo mes, Padre, que va a ser lleno de aprendizajes, que tu presencia siempre esté con nosotros, Señor, ayudándonos en cada actividad. Todo esto te lo ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que quedes con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces... Vamos a iniciar con nuestro módulo 8.1. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla. Módulo 8.1. Estamos o seguimos trabajando en los tipos de texto. Estamos hablando de los textos, las características. ¿Me recuerdan cuáles textos hemos visto, mis amados, por favor? Informáticos. Los informativos, ¿qué más? A ver, Miss, ya le Los mandé el análisis de link. texto narrativo. narrativo, hemos El analizado textos y narrativo, demás. el Y ahora, mis amores, nos vamos a ir. informativo, descriptivo, teacher. El descriptivo también, excelente, gracias, gracias, amores. Hemos visto, bueno, que en sí los textos son escritos que nos transmiten una información sobre un tema dependiendo de la clase que sea. Todos tienen una característica en común, que es introducción, desarrollo final, adaptado a Juego lo que final. cada cosa sea, si es instructivo, si es informativo, si es descriptivo. Hoy vamos a ver un tipo de texto que es el texto expositivo, módulo 8.1, para que vayas tomando apuntes, por favor. El texto expositivo, ustedes dirán, pero cuando yo expongo, uno siempre entiende por exposición, pararse frente a un grupo de personas y hablar, ¿cierto? No, tengo una exposición sobre tal tema. Sí, efectivamente, una exposición también puede hacer referencia a eso, pero también puede estar en los textos. Creo que Además, puedo pedir un pequeño favor, dime, mi Christopher. que si me puedes enviar esa cosita de chat, por favor. Amor, tú sabes que yo siempre lo hago en su momento, ¿vale? Yo ahorita te lo paso cuando Quiero lleguemos una ahí. pregunta. Vale, dime, mi amor. Es que te quería preguntar.
preguntar que era para ver si me puedes habilitar otra vez la evaluación de lenguaje. Mi hermoso, yo te puedo pedir un favor, yo te anoto acá, pero tú me puedes escribir por el interno, please. Dale, teacher. Vale, Gracias. listo. Dame un segundito, mis amores, por favor. Mientras van copiando. Teacher. Listo, mis amores. Entonces vamos con la idea fundacional. Ah, bueno, entonces el texto expositivo. Entonces les decía, cuando hablamos de una exposición es como presentarse frente a alguien, ¿cierto? Presentar algo, exponer, siempre lo relacionamos a un grupo de personas. Puede haber una exposición, por ejemplo, de una obra de arte. Una exposición ¿de qué? De artistas. Puede haber una exposición que es una presentación oral. Puede haber, bueno, diferentes exposiciones que es presentar algo delante de un grupo de personas. En este caso lo vamos a ver como un texto, cuando tú vas a escribir un texto que vas a exponer a los demás. Esto generalmente ocurre cuando hay un tema que yo domino muy bien, que conozco muy bien o he investigado bien y quiero que los demás lo vayan a conocer o tengo que darlo a conocer a los demás, que por ejemplo estén por allá en una oficina y tengan que presentar una exposición sobre un informe que realizaron sobre X tema. O aquí en el colegio tienen que presentar o hacer una exposición sobre un tema de sociales que están investigando. No sé, hay diferentes contextos donde puedes exponerlo. Este tema está en dos partes. Hoy vamos a ver el texto, la parte escrita, cómo vamos a dar a conocer ese tema difícil para que otras personas lo puedan entender y ver. Y la próxima clase lo vamos a presentar de una forma oral, o sea, ya nos vamos a la exposición, a la práctica. Listo, me paro frente a un grupo de personas, lo voy a hablar, lo voy a comentar. Entonces, miren, mis amores, esta exposición una vez se dice, "Ah, van a exponer, pero entonces hay que visualizar qué es lo que vas a exponer, qué es lo que se va a decir. Entonces, primero hay que escribirlo, ¿cierto? Hay que tener claro, organizado qué es lo que se va a presentar. Eso lo vamos a ver hoy, ¿listo? Vamos a ver quién es Acora y Mía. Tú me ayudas, me haces un fan, mi corazón, ¿me puedes leer la idea Sí, fundacional? teacher. Sí. El texto expositivo proporciona una estructura organizada y precisa para para la transmisión de conocimientos y conceptos, presentado ideas complejas e información de manera sistemática y clara. Ok, ok, excelente, mi corazón. Entonces, esta idea fundacional lo podemos escribir, chu. Vamos a copiarlo, ahí se los envío al chat, mis amores, para que lo vayan revisando. Mm. Entonces, ya sabemos que un texto es un escrito que hace sobre un tema, en este caso expositivo, es porque debe ser bien clarito para que otras personas entiendan de lo que tú estás hablando. Hagamos de cuenta que lo que tú vas a exponer de la otra persona no sabe absolutamente nada. Que yo quiero hablar sobre el espacio, por ejemplo. Entonces, el espacio es que no, las personas no saben, yo tengo que investigarme, documentarme bien y dárselo para dárselo a conocer fácilmente a los demás que lo puedan entender. ¿Listo? Tu. Sistemática y clara, bueno, ahí lo dice. Mis amores, mientras van copiando, entonces este módulo 8, ¿para dónde se nos fue Juan? No les había mostrado por lo que estoy atendiendo aquí una cosilla. ¿Para dónde se nos fue Juan este módulo? La selva. La selva. Exactamente, se nos fue por allá como un explorador donde va a tener diferentes aventuras, entonces, chévere. Listo, listo. Teacher, me mandó la idea fundacional al chat. ¿Cómo mi corazón? Me mandó la idea fundacional al chat. Sí, ya le envié. Verificas No, por... teacher, no me ha llegado. ¿Y a mí? Ah, no, ya le enviaron, ya le envié. Ah, ya, Listo. teacher. Pues entonces sigamos por acá, mientras ustedes van copiando la idea fundacional.
¿Qué más aparece? Entonces, todo tiene que ver con exploración. ¿Listo? Bueno, entonces, los textos expositivos, como les explicaba ya, son un tipo de textos escritos, buscan como explicar, como dar a que las otras personas entiendan sobre un tema que tú dominas muy bien, que tú conoces Pero muy ok. bien, pero entonces debe ser dado de una manera muy clarita, muy estructurado. Para eso, primero vamos a escribir qué es lo que vamos a transmitir. Luan, creo que me estás tratando de decir algo en mi corazón. Acuérdate de levantar manito, amor, para poderte visualizar más fácil. Ok, Cuéntame, espera. mi corazón. Juan se creció un montón y ya se volvió adolescente. Juan se creció, sí, sí. No, pero Juan es este. Acuérdate que va Juan con sus amigos. Juan es él. No, todavía, al contrario, está todavía como chiquis. Y los otros son sus amigos. ¿Listo? Los que acompañan Bueno, a pues Juan. también Bueno, grandes, no debería de estar un poco más chiquis. Bueno, mis amores, entonces acá. Los textos expositivos pueden estar en diferentes partes para que lo tengan en cuenta, en libros, artículos, manuales, etcétera, etcétera. Objetivos de esta clase: reconocer las características de un texto expositivo, diferenciarlos de otros tipos de textos, aplicar las estructuras básicas cuando escribimos, cuando redactamos y valorar la importancia del texto cuando vamos a dar a conocer un tema. Estos son los indicadores de logro, identificar diferentes lecturas como parte del texto expositivo. Esto ya lo hemos tenido súper claro, ¿no, amores? Un texto tiene introducción, desarrollo, conclusión, lo mismo que hemos visto. Explicar las características del texto expositivo, ya lo vamos a ver cuáles son. Hacer algunos textos expositivos, mis amores, vamos a ir pensando en un tema que me guste, que me llame la atención. Puede que sepa mucho de ese tema, tanto que quiero como transmitirlo a los demás, o puede ser que no sepa nada, pero que quiero aprender y para eso voy a tener que investigar. Igual, para los dos casos voy a tener que investigar, tengo que profundizar sobre el tema porque aunque yo sepa mucho, pero necesito saber más para que la otra persona me pueda entender. Entonces, en este momento, yo al final les explico cómo lo vamos a hacer. Pero desde ya ve pensando, oye, a mí me gustaría hacer un texto expositivo sobre, o una exposición, una presentación sobre tal o cual tema. ¿Listo? Entonces vayan teniéndolo ahí, vayan guardándolo y vayan pensando sobre qué te llama mucho la atención. Tiene que ser algo que te interese, algo que te guste, que realmente te sientas, wow, este es mi fuerte, este es el tema que quiero. Y vamos a utilizar diferentes recursos. Como les decía, la próxima semana lo vamos a llevar ya a la práctica. Vamos a ver una situación, un caso de la vida real. Entonces, a ver, me voy con las manitos que están levantadas por aquí. Noa, ¿me puedes leer lo que está en moradito, por favor? Dice, imagina la siguiente Ok, situación. un grupo de exploradores se aden- adentran en la selva amazónica. Uno de ellos, llamado Mateo, encuentra un plan, una planta extraña que nunca había visto. Sus compañeros le preguntaron qué es y si es peligrosa, pero él no sabe la respuesta. Listo, mi corazón. Salo, por favor, continúas. Lo que está en azulito, pero hasta acá, hasta el primer punto. Ok, teacher. Lo que está en azul. Sí, mi corazón. Inicia aquí al regresar y terminas acá donde dice usar. Al regresar al campamento, Mateo busca en en una guía de exploración. Allí encuentra un texto expositivo que explica de manera clara y sencilla las características de la planta, su nombre, de dónde proviene, si es Si es venenosa venenosa o no. o no, y para qué puede usar.
Excelente, Evelyn. Gracias, preciosa. Evelyn, sigue lo que está en azulito, por favor. Profe, ¿hasta qué parte? Todo lo que está en azulito, mira, arrancas desde acá. Ok, dice, gracias a esa información, Mateo logra explicar a sus compañeros un tema complejo de formar, simple y comprensible, lo que les permite tomar decisiones seguras en su exploración. Ok, gracias. Neide, terminas con lo verdecito, por favor. Con el verde, teacher, Sí, mi corazón. esto nos muestra que el texto expositivo transforma lo complicado en algo fácil de entender y compartir, siendo una herramienta vital para aprender y comunicar. Ok, gracias, mi corazón, y gracias a todos los que leyeron. Entonces, miren esa situación, simplemente un punto curioso, una planta extraña que no se había conocido y hoy quería investigar y aprender y saber más. Y es eso, mis amores, siempre que sentamos curiosidad sobre un tema o queramos o, no, o tengamos duda o queramos profundizar más, no es sino documentarnos, buscar información, leer, averiguar, preguntar y puedes ir estructurándote para que te quede súper clarita la información y a la hora de que tú quieras explicarle a los demás lo puedan hacer. Entonces no es solamente escribir, si tienes que investigar, leer, documentarte, escribirlo y de ahí sí transmitirlo a los demás. Es un proceso que implica toda la exposición, pero vamos a practicar ese ejercicio. Entonces, aquí hay unas preguntitas. ¿Cómo podemos explicar a otros algo que parece muy difícil para que lo entiendan fácilmente? Yo creo que saben que aquí una forma puede ser utilizando las herramientas cuando uno va a exponer, que utiliza carteleras, que utiliza mapas mentales, utiliza presentaciones, videos, música incluso. Entonces, es una forma de que otro lo pueda entender fácilmente. ¿Qué cualidades debe tener un texto para ayudarnos a comprender un tema complejo? Debe estar súper sencillo, muy estructurado, introducción, desarrollo, conclusión y muy sencillo, un lenguaje muy adecuado, muy apropiado para que todos lo puedan entender. Y otra pregunta, ¿en qué situaciones de tu vida cotidiana te serviría un texto expositivo para aclarar dudas y aprender algo nuevo? Pues ustedes como están aquí estudiando, pues cuando estamos en clase tienen muchos temas por investigar, por aprender, por indagar y poder exponer, pero en tu vida diaria también, cuando tú estás viendo un video, cuando ves un videojuego, cuando lees un texto o lees algo, ves algo en la calle, uno siempre se va a investigar más, quiere saber más, algo que te llame la atención. Ahora, al regresar, cuando hagamos el corte, vamos a hacer este videíto. Son preguntas de cultura general para que te empieces como a imaginar o empieces a pensar en ese tema que te gustaría profundizar y aprender cada día más. ¿Listo? Entonces, vamos ahorita a verlo. Ahorita se los muestro para que esos temas de cultura general de todos tenemos que saber de todo un poquito, ¿no? Eso es súper bonito. Bueno, vamos con otra, vamos con otra. El arte de comunicar con precisión en textos expositivos. Isa, ¿me ayudas a leer la etimología, por favor, lo que está en azulito? Que es no, perdón. Esta del texto ya la hemos visto en otros módulos. Esta no la vamos a leer. Recuerdan que habíamos dicho que la etimología o el origen de la palabra tiene que ver con un tejido, un entrelazado, y decíamos que era como cuando uno teje una lana que va entrelazando las palabras para formar algo largo. Entonces, eso sería, ese ya lo tenemos claro. Isa, el de expositivo. Etimología de expositivo, por favor. Ok, teacher. Expositivo. Viene del latín exponer. Es fuera más poner, igual a poner. Colocar. ¿Qué significa poner? ¿Qué significa poner la vista? Mostrar, explicar claramente. Ok, gracias, mi corazón. Mire que originalmente la palabra quiere decir fuera, es decir, voy a como a sacar lo importante para poderlo poner o colocar en un lugar, en este caso un texto, para como ponerlo a la vista de otras personas. Entonces, tengo un texto, lo voy a exponer, entonces saco fuera
las palabras y las cosas claras, lo que más es lo más relevante, lo más importante, y lo pongo al alcance de otros. Eso es exposición, exponer como tal. Entonces, Aarón, ¿qué sería entonces en resumen el texto expositivo? Entonces, el texto expositivo es un escrito tejido de palabras cuya finalidad es exponer o poner a la vista un tema para que sea entendido por los demás. Excelente, gracias, mi corazón. Poner un tema a la vista para que los demás lo puedan entender. Bueno, vámonos un poquito de historia. Acá nos dice que desde la antigüedad ya existía la exposición. Imagínense, mis amores, es que incluso desde antes, porque cómo se transmitían las enseñanzas, por ejemplo, bíblicas. Pensemos tan solo en el Señor Jesús, cómo él hablaba con sus apóstoles o las personas que lo seguían para escuchar sus enseñanzas. Él exponía, él hablaba, él tenía para poder dar toda la palabra que él daba, era porque él previamente la tuvo que haber estudiado. Él se sentaba, él oraba, él leía las escrituras del Antiguo Testamento, las enseñanzas, él también tenía que prepararse. Y cuando ya tenía claro, entonces se iba y le exponía a los discípulos y exponía a las demás personas la explicación como tal del tema. Entonces ponía en palabras claras lo que estaba en la palabra de Dios para que otros pudieran entenderlo. Una estrategia que lo utilizaban eran las parábolas, ¿se acuerdan? Entonces, imagínense, ya desde esa época habían exposiciones. Después empiezan a surgir lo que fueron los filósofos. Estaba Aristóteles, Platón, los filósofos eran esas personas que pensaban, se llamaban también los pensadores porque ellos pensaban muchas cosas y tenían muchas ideas muy chéveres y la querían dar a conocer a otros. Entonces, de repente eran muy cosas, temas muy difíciles, pero lo daban a conocer a otros de manera más sencilla. Y de ahí en adelante empezaron ya con los temas religiosos, con la ciencia, ya la gente empezaba a leer y a escribir. Entonces ya no solamente eran los que recuerden que antiguamente no todos leían y escribían, solamente estaban los escribas, un grupo pequeñito de personas que sabían leer y escribir y ellos se encargaban de transmitir el conocimiento. Pero ya cuando se empiezan a publicar los libros con las imprentas y demás, ya todo el mundo podía tener acceso a información y de ahí pues ya empezar a preparar exposiciones y empezar todos a plantear sus ideas. Hoy en día, el Internet permite mucho que se encuentren mucha información en las diferentes páginas, en los diferentes blogs y demás. Entonces, eso también nos ayuda a que sea mucho más fácil. Y es más, tú puedes hacer una exposición sobre un tema, te grabas un videito en YouTube, lo bajas y ya, ahí tú estás exponiendo y presentando a otros algo de lo que tú sabes. Daticos curiosos, entonces, la exposición es universal, eso en cualquier parte del mundo, todo el mundo expone sobre un tema. Tú te vas a la China, a la Reconchinchina y allá hay personas que exponen también. Te vas por allá a Argentina, Estados Unidos, entonces eso es universal. Siempre tiene su estructura física, ya les dije, tiene una introducción, un desarrollo, una conclusión, presentan un tema, o sea, su estructura como tal es igual para todo el mundo. Todo tiene un lenguaje claro, porque si no es claro, pues la gente no lo va a entender. Y aquí no se toman en cuenta las opiniones. Ojo con eso a la hora de que ustedes vayan a hacer su exposición, amores. No, aquí no es un momento para ya decir qué pienso o qué opino. No sería un texto expositivo. Pudiese ser otra presentación sobre un argumento, pudiese ser otra cosa, pero para que sea expositivo, la finalidad principal es informar. Informar sobre un tema, nada más, ¿listo? Porque ya si me voy a buscar otra cosa, tratar de convencer al otro, es que yo pienso esto y tú qué piensas, ya saldríamos del contexto. Neider, ¿me ayudas con lo amarillito, por favor? Sí, teacher, el texto es positivo. Es un tipo de texto cuya función específica es informar, explicar o dar a conceder un tema de manera clara, ordenada y objetiva, sin opciones ni e- emociones personales. Ok, gracias, mi corazón. Explicar o dar a conocer un tema a otras personas sin opiniones ni emociones personales. Yo creo que esta definición, mis amores hermosos, la podemos copiar. Lo que leyó Neider ya te lo envió al chat para que lo copies. Lo puedes resumir con tus palabras, es válido. Mi Evelyn hermosa, lo que está en verde, por favor. Bueno, señora, dice, su meta es fácil la comprensión de un tema muchas veces complejo para que cualquier lector pueda entenderlo.
Listo, mi corazón, muchas gracias. De ahí es que es un texto netamente informativo. Tú solamente vas a transmitir una información, no es más. Listo, no es lo que tú piensas, lo que tú opinas o que no, simplemente facilitar el tema. Mientras ustedes van copiando allí las definiciones que les envié, la definición que les envié, por favor, vamos a ver el siguiente video. El texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad comunicativa de explicar, dar a conocer o informar sobre una serie de hechos, datos o conceptos específicos. El texto expositivo, en suma, busca aportar conocimientos claros y directos sobre una amplia cantidad de contenidos, ya sean generales o específicos. Entre las características más importantes del texto expositivo, tenemos que es una redacción objetiva, clara y precisa sobre un tema o asunto específico. Suele escribirse en tercera persona. Se estructura siguiendo cierta coherencia organizativa, usando recursos como la definición, características, tipos o clasificación, ejemplificación, etc. La estructura básica del texto expositivo posee una introducción, en donde se define o se expone el tema que se va a abordar, así como aspectos generales del mismo. Un desarrollo, en donde se expone de manera ordenada y coherente las partes del tema a abordar, es decir, las características, la clasificación, comparaciones, ejemplificaciones, etc. Y por último, posee una conclusión o cierre, que es la síntesis de la información expuesta, donde se destaca los aspectos más importantes del tema. Entre los tipos de textos expositivos tenemos dos grandes grupos. Los textos expositivos divulgativos, destinados a un público amplio no especializado, que no requiere de un conocimiento profundo y específico del tema que se aborda. Ejemplos de textos expositivos divulgativos son las enciclopedias, los textos escolares, los artículos científicos de divulgación, etc. Por otra parte, tenemos a los textos expositivos especializados, destinados a un público especializado y reducido. Manejan un lenguaje técnico que es difícil y exigente para el lector no especializado. Estos tipos de textos son difundidos, por ejemplo, dentro de la comunidad científica y en el ámbito académico. Las tesis, monografías, estudios científicos, escritos jurídicos, entre otros, son ejemplos de textos expositivos especializados. A continuación, veamos un ejemplo de texto expositivo. ¿Cuántos años vive una mariposa? Las mariposas son insectos holometábolos que se alimentan principalmente de materia vegetal. Su papel en la naturaleza es muy importante, ya que participan en el proceso de polinización de las flores y sirven de alimento para otras especies animales. Las mariposas cuentan con dos pares de alas membranosas que están cubiertas de escamas de colores que utilizan en el cortejo y en la termorregulación. La longevidad de las mariposas depende de muchos factores como su tamaño, la especie, el clima, la alimentación, etc. Por lo general, las mariposas pequeñas suelen vivir 1 o 2 semanas y las grandes hasta 4 semanas. Sin embargo, algunas especies tropicales de mariposas como las heliconians o las reyes tienen una esperanza de vida máxima de hasta 1 año, el tope para una mariposa. El ciclo de vida de las mariposas es fascinante. Las mariposas ponen sus huevos en una planta, nacen como unas larvas llamadas orugas que se alimentan principalmente de hojas y tallos de la planta. Cada especie de mariposa requiere de un tipo concreto de planta para alimentarse. Llegados a cierto punto, la oruga se protege en la planta y se transforma en crisálida. En este estado, la oruga no se alimenta y sufre una gran transformación, convirtiéndose en mariposa. En suma, el ciclo de vida de las mariposas, así como la importancia de estas en la polinización de las plantas, es fundamental para el equilibrio y salud del ecosistema. Como podemos leer, este texto es expositivo, porque su intención comunicativa es exponer o explicar al lector información precisa y objetiva sobre un tema. En este caso, el texto nos expone sobre el ciclo de vida de las mariposas. Además, este texto expositivo es divulgativo,
pues su lenguaje y nivel de profundidad no especializado busca llegar a un público general. En suma, el texto expositivo es aquel que aborda un tema de manera clara, precisa y objetiva. Ofrece una serie de informaciones detalladas y puntuales para satisfacer una pregunta concreta del lector, como por ejemplo, ¿por qué soñamos? ¿Qué es un virus? ¿Cómo se forman las nubes? Etcétera. Finalmente, el texto expositivo busca aportar conocimientos claros y directos a los lectores sobre diversos temas. Eso es todo por hoy. Espero. Bueno, aquí estuvo súper complejo y me gustó mucho ese ejemplo. Si ven cómo es un texto expositivo, exponen, presentan un tema muy clarito, muy sencillo. En ese caso, el ejemplo fue de las mariposas. Y otra cosa, pues acá nosotros no es tanto, este que leyó o que estaban presentando es larguito. Pero cuando nosotros vamos a hacer un texto expositivo, no necesariamente tiene que ser tan denso, siempre y cuando cumpla por lo menos con las tres partes: introducción, desarrollo y cierre. Son tres parrafitos muy sencillitos, de ahí en adelante la información que tú puedas y le quieras agregar. Otra cosa, nosotros pues vamos a verlo en nuestra segunda parte, no solamente el texto, sino lo vamos a ver cómo lo presentamos en forma oral. Entonces es clave también que este texto expositivo tú lo entiendas de tal manera que tú puedas presentárselo con palabras a otras personas. Y ahí ocurre mucho un error, que tú puedes coger frente al grupo de personas o la presentación que tú vas a hacer y simplemente, no, pues yo voy a leer mi texto. No. Una cosa es lo que tú escribes, otra cosa es lo que tú hablas, y eso lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, Isa, ¿me ayudas con lo verdecito? ¿Me haces el favor, preciosa? Sí, teacher. El estilo del texto positivo. Es la forma Expositivo. expositivo. Es la forma en que se utiliza el lenguaje para comunicar información de manera clara, precisa y objetiva. Se caracteriza por un uso formal del lenguaje, una estructura organizada y un predominio de la función informativa. Ok, muchas gracias. Predominio de la función informativa es porque el objetivo principal es informar. Debe estar muy organizadito, un lenguaje súper claro para que todos lo puedan hacer. Entonces, hay varios, o sea, hay varias partes que podemos incluir dentro de nuestro texto expositivo. Hemos visto diferentes clases de textos, hoy estamos viendo el expositivo, pero hay otros que también, cuando tú estás exponiendo, por ejemplo, si tú le puedes incluir algo de argumentos, recuerden que el argumentativo es lo que tú piensas. Pudiera ser, dependiendo del tema, no es como lo más común, pero sí se puede argumentar y decir, no, yo me investigué sobre las mariposas porque este tema a mí me llama mucho la atención. Y ya estás dando tu opinión, un punto de vista, no estás profundizando mucho en eso, pero ahí puedes mencionar. O también te puedes ir a narrativos, ¿no? Porque es que había una vez donde fui, exploré en el campo una serie de mariposas y empecé, ahí estás narrando, estás contando algo y vas igual a hablar sobre las mariposas. O también es válida la descripción. Ahí en el texto que veíamos como ejemplo, se describen cómo es la mariposa, qué hace, cómo no, cómo es el tamaño y demás. También se puede utilizar las partes de las instrucciones. Los instructivos son los que nos dan paso a paso cómo funciona algo. Entonces, por ejemplo, el proceso de la mariposa es desde sus huevitos hasta la larva, y vas dando como la instrucción, el paso a paso. Entonces, sí se pueden vincular otro tipo de textos a la exposición, sí te pueden ayudar como un recurso, te pueden servir allí. Vamos a mencionar cuáles son las características. Le voy a pedir el favor a Juan Ángel, pero amor, léeme solo lo que está en azulito, solo nómbralas, por favor. ¿Cuáles son las características, mi Juan? Objetividad, claridad, precisión, concisión y orden. Eso es todo. Objetividad, no nos podemos desviar del tema, muy claros, ser precisos, precisos y concisos, algo muy corto y debe estar muy organizado. Imagínense en una exposición Profe, de 2, 3 todo lo que horas. está en el chat hay que escribirlo. No, yo te voy diciendo que por el momento llevamos la definición hasta el momento. Dime, mi Teacher. Juan, ¿me vas a decir algo más? Sí, teacher. Es que yo no puse tanto cuidado porque estaba escribiendo la idea fundacional. Y el título y todo eso, entonces, ¿qué exposición?
hay que hacer? Ya les explico, mi corazón. Es que por el momento solamente debes ir pensando en un tema que te guste. Es que no he hablado mucho tampoco al respecto. Ve pensando en un tema que te guste porque la idea es que vamos a hacer un texto sobre eso y vamos a exponer, pero todavía no he explicado. Por eso es que quizás no lo has escuchado. Bueno, yo ahorita lo hago. Yo ahorita les explico bien cómo lo vamos a ir haciendo. Por el momento solamente es pensar qué tema te gustaría presentar, qué te llama mucho la atención. Bueno, ya vimos la estructura, debe tener una introducción, desarrollo, conclusión. Salo, ¿me ayudas con lo moradito, por favor, en un texto? En un texto expositivo, los recursos lingüísticos, lingüísticos más efectivos son aquellos que permiten presentar la información de manera clara, precisa y objetiva. Algunos de los recursos más útiles son. Ok, entonces podemos utilizar, como les decía, otros recursos. Definiciones clave, dar el qué es. Si no mencionamos qué es como complejo, podemos dar muchos ejemplos, compararlos con otras cosas para que la gente pueda entender más. Miren, comparaciones, ¿listo? Entonces también comparas una cosa con otra, das ejemplos de situaciones, puedes citar y hacer referencias. Entonces, no, porque yo me leí en una página de internet que, no sé, que el Instituto de Estudios de la Naturaleza decía sobre las mariposas. Esas son referencias. Muchos recursos gráficos, tablas, dibujos para que la gente entienda. Conectores lógicos para que haya más fluidez en lo que estamos diciendo y un vocabulario preciso. Entonces vamos a parar acá, mis amores, en las características. No hemos copiado más, solamente la definición porque el otro lo vamos más a llevar a la práctica. Entonces vamos a descansar 10 minuticos, por favor, a las 9:50 nos vemos nuevamente para continuar con nuestra clasecilla, ¿vale? Ok. Entonces 10 minuticos de descanso. Me manda la idea fundacional cuando Vale, volvamos. Cuando teacher, bye, teacher. Bye ya nos vemos. bye.